Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 1.5, uso del polígono de frecuencias. Vamos entonces a ver nuestro problema inicial. ¿Qué nos dice? En el 8º grado de un centro escolar se aplicó una prueba a las dos secciones. Los resultados se muestran en la tabla de la derecha. Con la información realiza lo siguiente. Número 1. ¿Es posible comparar los resultados obtenidos en las dos secciones? En caso de no ser posible, analiza una manera que permita comparar los resultados de las dos secciones. Número 2. Calcula el porcentaje de alumnos cuyos resultados quedan agrupados en cada clase. Y número 3. Representa los datos en un polígono de frecuencia. Podemos observar en la tabla que los puntajes son los mismos, pero tenemos dos secciones, sección A y sección B. Por lo tanto, esas frecuencias las vamos a analizar por separado. Ahora, el número 1 nos dice si es posible comparar estos resultados obtenidos en las dos secciones. Si observas la tabla, nos damos cuenta que el número total de estudiantes en ambas secciones es diferente. La sección A tiene 30 estudiantes y la sección B tiene 45 estudiantes. Al ser este número diferente, no tiene sentido comparar las frecuencias, porque estamos comparando frecuencias absolutas en cantidades distintas. Ahora, como no es posible hacer eso, otra forma en que se puede calcular y poder analizar esto es con la razón de la frecuencia de cada clase entre el total de la frecuencia. ¿Cómo se hace esto? Lo que haríamos es tomar, por ejemplo, de la sección A 3 y eso lo dividimos entre 30 y ahí tenemos la razón de la frecuencia de esa clase entre el total. Y ese dato lo vamos escribiendo en otra casilla. Dibujamos una casilla aquí de la sección A y empezamos a escribir todos esos datos. Y así con lo demás. 5 entre 30. Veamos entonces. Vamos a hacer ahí la siguiente columna de la sección A. Al hacer las divisiones, 3 entre 30 nos da 0.10, 5 entre 30, 0.17, 12 entre 30, 0.40, 6 entre 30, 0.20 y por último 4 entre 30, 0.13. Al sumar todos esos resultados se tiene que dar 1. Si no te da 1, debes de regresar y corregir. Puede ser que haya algún problema de aproximación de decimales. Ahora, eso lo hemos hecho por el momento con la sección A, pero hay que hacer lo mismo para la sección B. Aquí hay que tener cuidado porque en una sola tabla estamos trabajando dos secciones, es decir, dos grupos de datos. Para la sección B, el primer dato es 5 entre 45, ya es diferente porque el total cambia. Entonces ya no es entre 30, es entre 45. 8 entre 45 y así sucesivamente. Y nos queda que 5 entre 45 es 0.11. 8 entre 45, 0.18. 17 entre 45, 0.38. 10 entre 45, 0.22.
Y por último, 5 entre 45, 0.11, para hacer un total de 1. De esta forma ya podemos hacer una comparación más igualitaria. Ahora el número 2, que nos decía que calculáramos el porcentaje de alumnos cuyos resultados quedan agrupados en cada clase. Ahora, ¿cómo se calcula el porcentaje? Si tú recuerdas, para calcular el porcentaje, por ejemplo, de 3, nosotros, ¿qué hacíamos? Hay 3 de 30, entonces decíamos 3 entre 30 y eso lo multiplicábamos por 100. Y el resultado es el porcentaje. En el caso de 5 sería 5 entre 30 por 100 y así. Ahora, si te das cuenta, la primera división ya la hicimos. Los resultados están aquí. Este es el resultado de 3 entre 30, de 5 entre 30, de 2 entre 30. Entonces, si ya tenemos esos resultados, ya no tenemos que volver a hacer ese cálculo, simplemente multiplicamos esta cantidad por 100. Lo hacemos para ambas secciones. Entonces multiplicamos por 100% la razón entre la frecuencia y el total de la frecuencia. Como estas razones ya las tenemos en las dos columnas que acabamos de hacer, comenzamos. 0.10 por 100 que nos da 10%. 0.17 por 100 que nos da 17%. 0.40 por 100, 40%. 0.20 por 100, 20%. Y por último, 0.13 por 100, 13%. Ahí tenemos la sección A. Ahora calculemos la sección B. Lo mismo. Cada uno de estos resultados por 100. Entonces 0.11 por 100 nos da 11%. 0.18 por 100 nos da 18%. 0.38 por 100, 38%. Y así sucesivamente hasta terminar. En los totales, al sumarlos, nos tiene que dar 100%. Hemos hecho entonces el número 2. Ahora, se nos pide en el número 3 representar los datos en un polígono de frecuencia. Vamos a hacer una comparación. Si nosotros hubiéramos tomado los datos como estaban en la tabla inicial, simplemente así, con las frecuencias absolutas, entonces nuestro polígono de frecuencias hubiera sido como la gráfica 1. Es un poco difícil de analizar por lo que decíamos anteriormente, de que los estudiantes en cada sección son de diferente número, el total de estudiantes. En cambio, si nosotros hicimos la conversión a porcentaje, hoy sí, como estamos comparando el 100% tanto de un grado como el otro, el gráfico nos queda como la gráfica 2. Y ahora se puede analizar entonces de una mejor forma, ya que podemos hacer comparaciones entre porcentajes. Ahora, un extra. Este polígono de frecuencias, ¿cómo se hace? Por si no te recuerdas, eso está en la clase anterior, en el tema 1.4. Primero
te guías haciendo el histograma y luego con los puntos medios trazas el polígono de frecuencias. Entonces, por si no lo recuerdas, te invito a que vayas a la clase anterior. Retomando. Entonces, la gráfica 2 es mejor de analizar porque hemos hecho todo en porcentaje. De ahí viene la utilidad de los cálculos que hicimos. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo el día de hoy? Hay algo llamado frecuencia relativa. Y esto es igual a la frecuencia entre el total de frecuencias. Se representa por F sobre N. Y es lo que hicimos en el problema inicial para el número 1, las primeras dos columnas. Eso es la frecuencia relativa. También tenemos la frecuencia relativa porcentual. Se representa por FR, pero esta vez con el signo de porcentaje. Y eso es igual a la frecuencia sobre el total de frecuencias por 100. Si te das cuenta, esto es esto mismo. ¿Sí? Como lo vimos en la tabla. Por lo tanto, la frecuencia relativa porcentual se puede calcular con esa fórmula por 100. Pero como esa es la fórmula de la frecuencia relativa, entonces la frecuencia relativa porcentual no es más que tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100, que es lo que habíamos hecho en el problema inicial. Cuando tomamos cada una de estas frecuencias relativas y las multiplicamos por 100, para obtener los porcentajes. Veamos ahora un ejercicio de lapicito. Nos dice, Miguel tiene una finca para recolectar el café. Organizó a los trabajadores en 2 cuadrillas. En la tabla se muestra el registro de la cantidad de café recolectada en un día específico por cada una de las cuadrillas. Con la información realiza lo siguiente. Vamos a hacer el número 1. Calcularemos las frecuencias relativas y las frecuencias relativas porcentuales. Ponle pausa al video y haces esto en tu cuaderno. Dibujas la tabla y como son 2 cuadrillas, cuadrilla 1 y cuadrilla 2, tendrías que calcular las frecuencias relativas de ambas y las frecuencias relativas porcentuales de ambas, es decir, al final agregarías 4 columnas más. Recuerda, la frecuencia relativa no va a ser más que dividir cada uno de los datos entre el total. Y para las frecuencias absolutas, esos resultados multiplicarlos por 100. Hazlo ahora en tu cuaderno. Espero que ya lo hayas hecho. Tenemos ahí la tabla, las columnas que vamos a agregar: frecuencia relativa 1 de la cuadrilla 1, frecuencia relativa 2 de la cuadrilla 2. Y luego los porcentajes: frecuencia relativa porcentual 1 y frecuencia relativa porcentual 2. Ahí están las fórmulas que utilizamos para la frecuencia relativa y para la frecuencia relativa porcentual. Y la tabla te tuvo que haber quedado de esta forma. Verifica los datos. Si te has equivocado en algo, puede haber sido alguna aproximación. Recuerda que si estamos trabajando con 2 decimales, si el tercer decimal es 5, entonces
el anterior a este se aproxima al siguiente. Si es menor que 5, se deja tal y como está. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Los invito a pasar al libro de ejercicios, suscríbanse al canal y compártanlo. Nos vemos en la próxima clase.